Bueno, embajador Subhan, le agradecemos, como le decíamos recién al embajador Gazit, le agradecemos muchísimo que esté acá con nosotros, que se preste a la entrevista, que se preste a poder conversar y a poder tratar de desentrañar de qué se trata este conflicto. En primer lugar, es un conflicto difícil de entender para los que no vienen leyendo sobre esto, porque se piensa también que hay una cuestión como monolítica en relación a los palestinos, cuando no es así. Es decir, dentro de la misma comunidad palestina y dentro de la misma población palestina hay diferencias en lo que tiene que ver con lo que mencionábamos antes, con Hamas, con Al-Fatah. Las disidencias internas dentro de la comunidad palestina. ¿Qué pasa con esas disidencias en este momento? Bueno, gracias. Estoy aquí frente a tres respetables reporteros en Argentina tan importantes. Efectivamente hay diferencias y debe que haber diferencias, porque eso es democrático. Solo el ejercicio democrático no debía que acontecer bajo ocupación. Era para esperar la creación del Estado palestino para realizarse la vida democrática en un Estado de derecho y soberano. Las presiones internacionales, especialmente de Estados Unidos, obligaron a Irak bajo ocupación y a Palestina bajo ocupación a hacer elecciones. Y peor, en tiempo de haya frustración y fracaso del proceso de negociación política para llegar a una paz entre palestinos e israelíes. Con la presión internacional dio un resultado que fue no respetado ni por Israel ni por la comunidad internacional, especialmente la Unión Europea y Estados Unidos. Y el pueblo palestino sufrió un bloqueo, especialmente en Gaza, como castigo. Fue el primer castigo. El segundo castigo, como acabar de salir en el informativo, es el castigo colectivo, asesinar civiles porque ejercían el derecho a voto y no votaron como quiere Israel a votar. Hoy día, el presidente Abbas y hoy afirmó que Hamas es parte de la autoridad palestina y de la legitimidad palestina. Y no puede haber una unidad palestina sin la participación de Hamas. La autoridad palestina no retorna a Gaza sin Hamas. Perdóneme, embajador, pero ¿qué piensa la autoridad palestina en relación a los misiles y a los cohetes que lanza Hamas contra Israel? Primero, hay que dejar bien claro que el pueblo palestino tiene derecho a la resistencia contra la ocupación y utilizar los medios legítimos, aprobados y protegidos por el derecho internacional, incluido utilizar los medios de armas. Solo la autoridad palestina, durante un proceso de negociación, tomó el camino de la tregua y pacificar el pueblo palestino para llegar a dar un tiempo, chance a las negociaciones. Y todos sabemos que la última cumbre de Anápolis en noviembre del año 2007 fue una promesa a nivel internacional con la participación de más que 60 países del mundo y una promesa de la creación del Estado palestino en 2008. Hasta Hamas se creó. Entró en negociaciones para hacer tregua con Israel. Fue una negociación indirecta entre Hamas y Israel a través de Egipto. Durante 6 meses, Israel rompió la tregua. Y todos sabemos por qué. Ahora, embajador, usted está diciendo que ahora la Autoridad Nacional Palestina reconoce el lugar que tiene que tener Hamas, pero cuando Hamas ganó las elecciones y le propuso a Fatah, esto es a Mahmoud Abbas, seguir como presidente y hacer un gobierno conjunto, Fatah lo rechazó. Primero se formó el primer gobierno de unidad nacional presidido por el primer ministro Ismail Haniyeh. Sí, con el presidente Mahmoud Abbas. Y con presidente de la autoridad Mahmoud Abbas. Y trabajaron juntos 2 semanas. Y hubo un bloqueo internacional feroz, incluido la transferencia de divisas era prohibido. Hasta esto. Quiere decir que el mundo indirectamente
creó una polémica entre los palestinos y divergencias causó la ruptura del gobierno de la unidad palestina. Usted dice que de no haber existido ese bloqueo podría haber prosperado entonces un gobierno de coalición interpalestino. Claro, y afirmo, el futuro próximo va a demostrar cómo se va a formarse un gobierno de unidad nacional palestina con la presencia importante de Hamas. ¿A usted le parece que eso es posible después de que se mataron los militantes de Fatah y de Hamas, especialmente en la Franja de Gaza? Todo es posible porque tiene un enemigo común. Y tenemos una quinta columna para llevar a los palestinos a un enfrentamiento. Pero cuando el enemigo hace estas masacres y comete esos crímenes contra la humanidad, contra el pueblo palestino, el palestino va a unirse contra su propio enemigo. Ahora, usted dice, embajador, que tienen un enemigo común y tienen una política común Hamas y Al-Fatah con respecto a ese Cuando enemigo existe común. una flexibilidad internacional, entender el pueblo palestino, puede haber una política común y entendimiento. Hamas quiere negociar y quiere negociar con todas las fuerzas del mundo. Y la autoridad palestina piensa hay que escuchar a Hamas. El mundo solo escucha a Israel y hace lo que quiere Israel. Israel está llevando a la desestabilidad de la paz en el Medio Oriente desde hace muchos años. En el año 2000, en el 1982, cuando lanzó el presidente Arafat desde el Líbano la OLP, 2 estados para 2 pueblos, inmediatamente la respuesta, la invasión del Líbano. Ahora, pero Hamas... Expulsó Hamas el poder de la autoridad palestina del Líbano. ¿Quién vino? Hezbollah. Ahora, pero En el año, en el año 2000, inestabilidad. es esto, en el año 2002, con el fracaso de las negociaciones, Hamas destruyó la infraestructura de la autoridad y encarceló a Arafat hasta su muerte. El resultado, victoria... Israel, no Hamas, perdón. Israel, victoria de Hamas. Y si hoy día piensa, como dejó claro el representante de Israel en el Consejo de Seguridad, aniquilar Hamas, es decir, aniquilar más que la mitad de la población en Gaza, en este campo de concentración, en este gueto, quiere decir de que otra fuerza más radical va a ocupar este espacio. Bien, Inde, bueno, Israel no aprende. Israel no aprende. Ahora vamos Hace a... victorias tácticas y comete grandes equivocaciones estratégicas. ¿Usted piensa que no puede haber victoria israelí en este caso en la ofensiva De militar en ninguna Gaza? manera. Puede hacer una cosa, aniquilar la mitad de la población y matar la mitad de la civilización de palestinos en Gaza, pero no conoció la mentalidad de los palestinos y no tiene proyecto estratégico para poder vivir Israel en paz en la zona. Eso se lo vamos a preguntar al embajador. Ahora vamos a hablar, claro, con el embajador. Tenemos mensajes. Pedro, ¿vos tenés ahí? ¿Querés que empiece yo? Empezá vos. Gladys de Boedo y Oscar de Entre Ríos se solidarizan con el pueblo de Palestina, felicitan por el programa. Iris de Liniers pregunta, ¿cómo dejan que una fuerza terrorista ataque a Israel y ponga a los niños como escudos? Bueno, son algunas de las preguntas que obviamente tienen que ver con el debate. Estamos con el tiempo medio justito. En todo caso, lo hablamos después en el debate. Sí. No, acá lo que dice B.D.M. Almagro es que Argentina debería hacer lo que hizo Chávez. Esto tiene que ver con la expulsión del embajador israelí de Venezuela. Es una opinión, estamos recogiendo algunas opiniones, obviamente. Bueno, nos estamos yendo... Al próximo bloque. Vamos a un corte y después en el próximo Los dos bloque... embajadores. Con los dos embajadores. Estamos con los dos ¿Yo embajadores. tengo que levantar o quedarme aquí? Ahora.